Según una estadística de una firma cristiana, la mayoría de los cristianos nacidos de nuevo son tan propensos a pecar que los no cristianos. Comete un error esta revista al poner ese título a esa estadística, y eso es lo que quiero mostrar hoy, que las estadísticas pueden ser ciertas, pero el título que le puso Cristianos nacidos de nuevos no es correcto. Y vamos a ver a la luz de esta porción de la Escritura, y al final luego vamos a volver a esta estadística que dice que los cristianos nacidos de nuevo son tan propensos a pecar como los no cristianos, que no es una buena manera de referirse. Primero vayamos al versículo 1 de Primera de Juan 3, nos dice a nosotros: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La palabra que se usa aquí, donde dice cuál, que en español podría traducirse de qué tipo, mirad de qué tipo, de qué calidad, es el amor que tiene Dios con nosotros para que seamos llamados hijos de Él. Muchas veces no somos conscientes nosotros de que ser hijos de Dios. Miremos nuestra vida pasada. ¿Cómo éramos antes de ser hijos de Dios? ¿Cómo éramos antes de ser cristianos? ¿Cuánto amor y cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros en este momento? Y si hoy día nos vamos de este mundo, si hoy día fallecemos, ¿dónde estaremos? Ese es el amor de Dios con nosotros. Miremos con cuál amor nos ha amado el Señor. No es simplemente caminar por la calle y decir, sí, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Les hago una comparación. Imagínense una persona que tiene cadena perpetua en la cárcel y de repente viene alguien y le da libertad. Y sale a la calle y dice, soy libre. De verdad soy libre. ¿Ustedes creerían que tenía esa sentencia esa persona si le dice simplemente soy libre? Asimismo nosotros decimos soy cristiano, soy hijo de Dios. Porque no vemos, así como dice aquí en esta escritura, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Una alegría en nuestro corazón, porque Él nos ha salvado y no simplemente nos ha dado la vida eterna, sino que ha transformado nuestras vidas y nos sigue conformando cada día a la imagen de Dios. Ese es el amor de Dios en nuestras vidas. Tal vez no tengamos las cosas que queremos o no tengamos la vida que quisimos, pero somos hijos de Dios. Y todo lo que querramos en este mundo, aunque no lo obtengamos, en la vida eterna no va a valer nada. Pero somos hijos de Dios. Y dice en la siguiente porción del versículo 1, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Los verdaderos extraterrestres en este mundo son los cristianos. Los verdaderos raros. Somos de otro mundo, por eso la palabra nos llama a que somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso. Porque nuestra morada está en los cielos. Allá está nuestra casa. Hay tantas cosas que la gente ve que no seguimos lo que hace el mundo y nos ven raros. Incluso muchas veces se molestan con nosotros. Pero sabemos cuál es nuestra ciudadanía, nuestra ciudadanía celestial. Por pura gracia y misericordia del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Está haciendo aquí una afirmación el apóstol Juan diciendo, ahora somos hijos de Dios. En este mismo instante, en este momento. El mundo no nos conoce, no hay alguna manifestación de que aparezca Dios y diga, tú eres mi hijo, y el mundo diga, ah, sí, Él es hijo de Dios. Pero hay una convicción en nuestro corazón. Y la convicción que tiene que haber en nuestro corazón debe tener una base bíblica, que es lo que vamos a ver hoy día. No es simplemente que yo hice alguna vez una oración o que me arrepentí hace 10 años y sigo viviendo mi vida tal como soy, sin seguir los mandamientos de Dios, sino que tiene que haber un cambio real en mi vida. De eso se trata el nuevo nacimiento, para que yo pueda decir, el Señor me amó y soy su hijo. ¿Con cuál amor Él me ha amado? Ahora el ser hijos de Dios se ha manifestado en nosotros en este momento, pero lo que hemos de ser no se ha manifestado todavía. Estamos siendo conformados cada día a la imagen de Cristo y un día llegaremos a ser tal como Él es y lo veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, que un día seremos semejantes a Él, seremos transformados. Aquí dice que no se ha manifestado cómo seremos nosotros. No tenemos idea cómo seremos en la eternidad. Hay porciones de la Escritura que nos muestran algo, pero no es algo que podamos decir así va a ser. Y ese momento va a llegar en que todos estaremos delante de Dios y seremos transformados completamente a la imagen de Cristo. Y ese es el deseo de nuestro corazón todos los días. Cuando nosotros fallamos a Dios y nos duele en el corazón, es porque anhelamos que seamos conformados a la imagen de Cristo. Ahora veamos cuáles son esas evidencias con las cuales podemos decir, soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo, soy nueva criatura verdaderamente. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de que seremos conformados a la imagen de Cristo, seremos semejantes a Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El cristiano nacido de nuevo, en el cristiano nacido de nuevo crece el deseo cada día de ser a la imagen de Cristo, a la imagen de su Señor. Y por eso se purifica todos los días con el arrepentimiento. Jesús le dijo a los fariseos, muestren en su vida fruto de arrepentimiento. Y eso mismo nos dice a nosotros. ¿Creen que han nacido de nuevo? ¿Creen que son cristianos? Demuestren con su vida frutos de arrepentimiento. ¿Nos arrepentimos de nuestros pecados todos los días? ¿Nos purificamos todos los días delante de Dios? Él nos ha limpiado y nos ha hecho justos delante de Dios. Y estamos en un proceso de santificación todos los días. La buena obra que Él empezó, la está perfeccionando. ¿Eso es una verdad en mi vida? ¿Es una verdad en nuestras vidas? ¿Estamos siendo purificados cada día? ¿Estamos siendo santificados? ¿Buscamos al Señor todos los días para ser conformados a su imagen? Para que llegue ese día en que seamos semejantes a Él. El que es cristiano se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo está desde el versículo 4 al versículo 10. El cristiano hace justicia y no practica el pecado. No practica el pecado. Cabe recalcar que el cristianismo no significa perfección en este mundo, sino arrepentimiento. Arrepentimiento continuo. No debo buscar perfección en mi vida. Debo preguntarme, ¿me arrepiento de mis pecados? Esa es la diferencia entre un no cristiano y un cristiano.
el arrepentimiento, el volverse a Dios. Porque en nuestra propia humanidad no está el arrepentimiento, no está el volverse a Dios. Solo Dios puede producir eso, el verdadero arrepentimiento. Nacimos de nuevo y hay arrepentimiento en nuestras vidas. Dice del versículo 4 al 10, voy a leer: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo podemos saber si hemos pecado nosotros? Vayamos a la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Si nosotros no conocemos la ley de Dios, no sabremos de qué tenemos que arrepentirnos. ¿Qué ley hemos infringido? Porque el pecado es infracción de la ley. A veces menospreciamos, decimos, no, ahora estamos en la gracia y no estamos en la ley. Y torcemos la escritura, el significado como que deja de lado la ley y ahora solo es la gracia. Cuando lo que el Señor quiso decir es que mi salvación no está cimentada en la ley, sino que la ley tiene otra función, y es mostrarme mi pecado para que yo pueda ver la gracia de Dios con que Él me amó y vaya hacia Él. Y diga, Señor, yo no puedo. Señor, necesito de ti. He pecado contra ti. Así como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros nos humillamos delante de Dios y Él nos perdona. Esa es su esencia. Somos hijos de Dios y Él nos perdona. Pero debemos reconocer de que hemos infringido la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar, que Él apareció, hablando de Cristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si nosotros agarramos solamente este versículo 6 de primera de Juan 3 y dice, todo aquel que permanece en Él no peca, y lo aislamos, vamos a llegar nosotros en una frustración. Porque nos quedamos, no, el cristiano no tiene que pecar, el cristiano no peca, no peca, no peca. Y cuando fallamos decimos, no soy salvo, no, he pecado, entonces no soy salvo. Y hay una frustración en nuestros corazones. Y el problema es que nosotros hemos aislado el versículo. Vemos aquí, desde el 6 hasta el 8 tendríamos que leer para entender lo que significa esto. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La pregunta sería, para saber si somos nacidos de nuevo, ¿practicamos el pecado? ¿Nos deleitamos en el pecado? Saber si somos ovejas o somos cerdos en la iglesia puede sonar feo, pero hay una diferencia. Una oveja ve el lodo por ahí y puede saltar y salpicarse de lodo. Pero un cerdo ve el lodo ahí y ¿qué hace? Se revuelca en el lodo. Esa es la mejor ilustración para diferenciar un cristiano de un no cristiano. El cristiano es la oveja que se salpica de lodo, se salpica a veces de pecado. Y el cerdo se revuelca en el lodo, el no cristiano. Y esto no es para jactarnos y decir, yo no peco y yo me arrepiento, sino para que veamos de dónde nos ha sacado el Señor. Y volvamos a decir con cuál amor nos ha amado el Señor para que seamos llamados hijos de Dios. Miremos nuestra vida. Estábamos en el lodo, nos deleitábamos en el pecado, odiábamos a Dios, aunque no decíamos, Dios te odio, pero con nuestras acciones odiábamos a Dios, no queríamos saber nada de Él. Pero Él nos rescató, Él nos salvó. Y alguno podría decir, yo nací en cuna cristiana y desde pequeño me llevaron a la iglesia.
me he emborrachado, nunca he consumido droga, nunca he fornicado. Y medimos nuestra vida con esos estándares, solo con eso. Pero sin embargo, todos somos necesitados de la gracia de Dios. Porque no solo son esos 3 pecados. La ley de Dios es vasta, es grande. Se resume en los 10 mandamientos y eso se resume en 2. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces no hemos fornicado tal vez, no hemos adulterado, no hemos asesinado, no hemos consumido droga ni nos hemos emborrachado, pero hemos sido egoístas, hemos sido mentirosos. Hemos mirado siempre nuestro propio bien y eso es pecado delante de Dios. Hemos tenido malos pensamientos. Hay un ejercicio que podríamos hacer para ver la depravación en nuestro propio corazón. Imagínense que hubiera una máquina en la que nos pusieran un chip y sacara todos los recuerdos que hemos vivido desde nuestra niñez hasta este momento. Y que eso los proyecten aquí al frente y todos los que están aquí lo vieran. ¿Alguien quisiera eso? No, no es cierto, porque hay cosas que solo Dios sabe y que nosotros tenemos vergüenza de que la gente lo sepa. Y ese es el pecado de nuestro corazón. Ese es un simple ejercicio para ver cuánta maldad hay en nuestro corazón. Porque si no hubiera pecado, no hubiera maldad, diríamos, no, pónganlo, pongan todos mis pensamientos, todo lo que he vivido aquí en esta pantalla y que lo vean todo. Yo no tengo nada que esconder. Hay muchas cosas que nosotros escondemos, pero que Dios las sabe y sabemos que Dios las conoce. Y por eso es que venimos a Él. Porque hemos infringido la ley de Dios. Pero ahora que Él nos ha trasladado de muerte a vida, no practicamos el pecado, sino que practicamos el arrepentimiento continuo. Y todo aquel que peca es del diablo. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. La pregunta es, ¿soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? La palabra dice, ¿por qué decidí también hacer este estudio hoy? Porque la palabra dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y a veces no tomamos ese momento de ver nuestra propia vida y examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe. El hecho que hayamos venido hoy aquí, a pesar de la lluvia, no quiere decir que somos salvos. El hecho de que vengamos todos los domingos, todas las mañanas a los estudios bíblicos, no quiere decir que somos salvos, sino nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. ¿Anhelamos glorificar a Dios en nuestra vida todos los días? ¿O simplemente somos religiosos que se han habituado a algunas cosas cristianas? ¿Cómo es nuestra vida? Y en el transcurso de nuestro día, ¿reconocemos nuestros pecados? Todos los días pecamos, analicemos nuestra vida y hasta lo más mínimo nosotros pecamos. Nos enojamos con nuestros hermanos, nos enojamos en casa, no buscamos al Señor desde que nos levantamos, sino que vamos y hacemos nuestras cosas. Eso ya es pecado. Pidámosles al Señor que nos muestre su misericordia y que veamos esos pecados en nuestras vidas, para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. En esto se manifiestan, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hacer justicia es hacer lo correcto, que solo Dios lo puede producir. Todo lo bueno proviene de Dios, todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Y esa es la evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Todo lo bueno que Dios produce. El buscarlo a Él, el ser honesto
el decir las cosas con verdad, proviene de Dios. El leer la palabra, el estar aquí esta mañana, proviene de Dios. No hay nada de lo que podamos jactarnos nosotros. Pero sí podemos alegrarnos porque podemos decir, soy un hijo de Dios, porque eso que yo estoy haciendo hoy es producido por Él en mí. Y si no fuera por Él, no lo haría. Él produce lo bueno en mí y a través de mí. Él produce justicia y Él produce amor por los hermanos. Entonces, el primer punto era que el cristiano verdadero crece en el deseo de ser como Cristo y se purifica a sí mismo. El segundo es que el cristiano hace justicia y no practica el pecado. No practica el pecado. Ahora vamos a la tercera evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo. Ama a sus hermanos en Cristo y es aborrecido por el mundo. El cristiano verdadero es aborrecido por el mundo. ¿Cuánto quisiéramos que todos nos amaran, no? Soy cristiano, el Señor me ama, pero el que yo sea honesto, el que muchas veces no me pase el semáforo en rojo o en naranja, le molesta a las otras personas. Levanten la mano las que han visto eso, que le moleste a la otra persona, que no se pase el semáforo en naranja. Le están piteando de atrás, ¿no es cierto? Pero esa es la actitud correcta de un cristiano, porque está obedeciendo las leyes. Porque el naranja no significa acelere, significa más bien precaución. Baje la velocidad porque va a pasar a rojo. Pero lo que se hace es acelerar. Y por eso ocurren muchos accidentes. Pero el cristiano no importa lo que le digan, él obedece las leyes. Obedece las leyes de los hombres que honran a Dios y obedece las leyes de Dios. Busca obedecerlas. A la gente le molesta que uno sea honesto. A la gente le molesta que uno no aplauda las cosas que hacen. Yo bebo con mi plata, no le hago mal a nadie, pero está mal. Aunque diga que no le hace daño a nadie, le hace daño a muchos. Porque nadie es una persona sola en este mundo. Incluso los que están en la calle tienen una razón de por qué están ahí y por qué su familia no los quieren. No digo que todo es culpa de ellos, ni tampoco todo es culpa de nosotros porque vivimos en comunidad. Pero siempre tenemos que ver nuestra vida en función de que estamos todos juntos. Y eso también tiene que aplicarse en la iglesia, el amor con los hermanos. Yo no veo mi propio bien, sino veo el del otro. Estoy peleado con un hermano aquí en la iglesia, o tras que veo a un hermano le huyo y no quiero saludarlo, o me molesta verlo. Si hay esa actitud en mi corazón, es un buen momento para detenerse y preguntarse, ¿soy cristiano? ¿Soy cristiano? Porque aquí dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Amamos a nuestros hermanos? Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquel que está aquí en la iglesia y le molestan las actitudes cristianas correctas de su hermano, ese no es cristiano. ¿Por qué hago esta comparación con Caín? Porque Caín tuvo esa actitud cuando fue a adorar a Dios. Estaba yendo a adorar a Dios, pero él vio que su sacrificio no fue aceptado así como el de Abel. Asimismo, aquel que se cree cristiano y está aquí y le molesta las actitudes correctas de su hermano, no es cristiano.
Debería alegrarse más bien, porque está haciendo lo correcto delante de Dios. No, no lo saludes a esa persona porque me ha hecho tal cosa, o porque a mí tampoco no me saluda. ¿Cuál es nuestra actitud? A veces hacemos distinciones también entre aquellos que tienen más dinero o se visten mejor o los que tienen menos y no se visten bien. Y saludamos a quien queremos. Sería bueno que hagamos un ejercicio cada vez que veamos al culto y aunque no conozcamos a alguien, lo saludemos. Desde que nosotros entremos y no entremos así, mirando de frente, no, no conozco a nadie, entonces yo me entro y me siento. Si no hay nadie conocido, no lo saludo. Si hay 3 personas ahí, una es conocida, salta a las 2 primeras y saludo a la que es conocida. Eso hacemos, hermano. Y eso no es mostrar amor por los hermanos. No necesito conocerlo. Solo con saber que él es hijo de Dios, es cristiano, él es mi hermano. Y tengo que saludarlo. Es como que en nuestra casa nos levantemos y no saludemos a nadie o decidamos saludar solo a nuestros padres y a nuestros hermanos lo dejamos de lado. No sería bien visto, ¿no es cierto? En nuestra casa. Así mismo aquí en la iglesia. Desde el saludo nosotros mostramos amor por nuestros hermanos. Desde el saludo. Es una muestra de respeto y te aprecio. Qué bueno que estés aquí. Y es un buen ejercicio que hace el pastor siempre en los cultos. Saluda a su hermano, el que está al lado. ¿Ya lo saludó? ¿Ya le dijo Dios te bendiga? Llegamos y nos sentamos al lado de la otra persona. Está ahí. No lo conocemos, no lo hemos visto, pero está en la iglesia y no lo saludamos. Recién cuando el pastor dice, salúdelo, recién lo saluda. Después de que ya ha pasado 1 hora después de la alabanza. Y no saluda a su hermano. Eso incluye también problemas que tengamos entre hermanos aquí, entre conocidos, personas que no se hablan, personas que no se dirigen la palabra por mucho tiempo, o personas que están hablando para otro hermano. Si usted tiene algún problema con su hermano, hable con él. Eso es hacerle un bien. No hable con otras personas. Eso es chisme y no agrada a Dios. Oye, viste, mira cómo está alabando ese hermano o cómo está saludando o esto está haciendo. No, vaya usted y dígale a él, no le diga a la otra persona. ¿Qué va a ganar usted con decirle a otra persona? Si usted ve que su hermano tiene una mala actitud, la mejor muestra de amor no es decirle al otro, sino decírselo a él. Y si ese hermano es cristiano y es verdad que él está mal, el Espíritu Santo le traerá convicción y se arrepentirá de hacer eso. Pero mientras usted no se lo diga y se lo diga al otro, eso solo se convierte en chisme y no beneficia a nadie, ni al que escucha el chisme, ni al que hace lo malo. Eso no es mostrar amor por los hermanos también. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No es algo raro que el mundo nos aborrezca. El cristiano es aborrecido por el mundo, siempre lo va a hacer. Porque el cristiano siempre está en contra del sistema de este mundo, de todo lo que parece normal, de todo lo que es bueno. Porque el mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo. Y nosotros estamos yendo en una dirección y ellos en otra. Por eso nos aborrecen. Somos como locos en este mundo. La gente nos ve raro. Preferirían que sigamos nuestra vida, nuestra vieja vida como estábamos, a que estemos como estamos. A pesar de que a ellos les trae un beneficio eso. ¿A quién no le gusta un vecino cristiano que llegue temprano o tranquilo a su casa y no le haga un escándalo porque llega borracho?
Pero la gente prefiere tener un vecino borracho y estar molestando todos los días, porque para ellos es normal. El mundo nos aborrece por eso. Nosotros, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiere decir que esta persona que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. No ha pasado de muerte a vida. Sigue muerto. Así que no se engañen, no nos engañemos. Si no amamos a nuestros hermanos, no somos cristianos, no hemos nacido de nuevo. No hay nueva vida en nosotros, estamos en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí hace una aclaración el apóstol Juan y dice que el odio, el aborrecimiento a otra persona no es simple odio, es homicidio delante de Dios. Porque cuando nosotros odiamos, aunque no lo digamos, hay un deseo en nuestro corazón de que esa persona no esté ahí, de que esa persona se muera. Eso es lo que hace el odio. Por eso no es agradable delante de Dios. Estamos odiando a algún hermano, estamos aborreciendo a un hermano, no queremos verlo. Si somos verdaderos cristianos, vamos a hacer lo contrario que nos dicta nuestro corazón. Nuestro corazón nos dice, no lo saludes, entonces lo saludo. Y cuando está en necesidad, nuestro corazón nos dice, no lo ayudes, se lo merece. Pero el Espíritu Santo nos dice, ayúdalo, y obedecemos lo que dice el Espíritu Santo. Esa es la evidencia de que somos cristianos. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice, poner nuestra vida por los hermanos. ¿Usted daría su vida por su hermano en Cristo? Pregúntese. No necesita responder, pero pregúntese, ¿daría verdaderamente su vida por un hermano en Cristo? ¿La daría? Esa es la actitud que tuvo Cristo con nosotros. No merecíamos que se ponga en nuestro lugar. Tampoco tu hermano merece que te pongas en su lugar, que le des misericordia. Pero esa es la actitud cristiana. Nosotros no pagamos con la misma moneda. Nosotros damos amor siempre. Nosotros damos misericordia siempre, así como nos las da el Padre. Ejercitemos el dar la vida por los hermanos. Y qué fácil sería decir, sí, yo doy mi vida por mi hermano y me pongo delante y que me maten para que no lo maten a él. Pero cuán difícil es renunciar a mis propios deseos por el de mi hermano. Es más fácil querer morir por un hermano, o sea, que nos quiten la vida, a que nosotros moramos cada día nosotros mismos por el bien del otro. Eso es verdaderamente poner la vida por el otro, poner la vida por nuestros hermanos. Poner la vida por el hermano es ver al hermano caído y en vez de juzgarlo, buscar la manera de que él vuelva a Cristo. Mira ese que predicaba ahí, ahora se la echa a su mujer. No es cristiano, es un apóstata. Directamente. Es un hipócrita. Y no sabemos lo que pasa en el corazón de ese hermano. En vez de enojarnos, debería dolernos en el corazón. Ir hacia él y decir, hermano, has pecado contra Dios, pero hay libertad. Esa fue la actitud que tuvo Natán con David. Fue y le mostró su pecado con una parábola y David se arrepintió. Debemos buscar que los hermanos que vemos que están caídos, que se han perdido, vuelvan al Señor y no que se alejen más.
¿Qué hacemos cuando un hermano no viene meses aquí, semanas? ¡Qué milagro! No, qué alegría verte, hermano, aquí. ¿Cómo anda la vida por Egipto? Hermanos, nuestras actitudes dicen mucho del amor que tenemos por los hermanos. Hay muchos hermanos que no estamos viendo hace tiempo aquí en la iglesia. Los hemos buscado, aquellos que los conocemos. Y cuando vemos que vuelven, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es nuestra actitud de menosprecio hacia ellos? ¿Somos sarcásticos? ¿O verdaderamente le mostramos amor y alegría porque ellos han vuelto? ¿Qué alegría es que un hermano vuelva a la iglesia? Pero nuestras actitudes no muestran esa alegría. Muestran condenación, muestran juicio. Un verdadero cristiano debe buscar, mostrar amor a aquellos que están perdidos. Eso es dar la vida por los hermanos también. Pero, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Vemos hermanos padecer necesidad y no le ayudamos? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios y que el amor de Dios mora en nosotros? Si nuestra actitud es dejar padecer necesidad a nuestro hermano cuando nosotros tenemos las posibilidades de ayudarlo. No estoy hablando de aquellas personas que se le aparece un hermano y usted verdaderamente no puede ayudarlo de alguna manera. Sino usted teniendo las posibilidades no lo hace. Eso no es amor por los hermanos, eso no es dar la vida por el hermano. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es simplemente decir Dios te bendiga o te amo hermano y le damos un abrazo, sino ver por sus necesidades. Parte de ser hermano en Cristo es ver cómo vive el hermano. En la iglesia primitiva vendían sus bienes para ayudar a los hermanos en necesidad. Aquellos que verdaderamente, aunque están luchando, trabajando, buscan trabajo, pero no les abastece y están en necesidad. Si conoce hermanos así, ayúdele si está en sus posibilidades. Eso es ser verdadero cristiano. Eso es ser nacido de nuevo. Siguiente punto. Vimos aquí que el que ama a sus hermanos y es aborrecido por el mundo, ese ha nacido de nuevo. Ahora, aquel que es nacido de nuevo, su corazón le reprende, le trae convicción de pecado. Eso está en el versículo 19 y 20, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Cuando nosotros hemos pecado, hay una convicción que trae el Espíritu Santo en nuestros corazones, convicción de pecado. Pero no dejemos que esa convicción de pecado nos aleje de Dios, sino que tengamos confianza en que Dios nos perdona cuando nosotros venimos a Él en una actitud de arrepentimiento. Eso es lo que dice aquí. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe cuán débiles somos nosotros, cuán necesitados somos de Él. Y por eso en el momento en que nosotros pecamos debemos volvernos a Él en arrepentimiento. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Aquel que no es cristiano toma la actitud de Judas y va y se suicida. El que es cristiano vuelve a Dios en arrepentimiento y dice, Señor, yo te conozco y sé que eres un Dios misericordioso, que perdonas el pecado. Yo he pecado contra ti. Demos gracias a Dios cuando nuestro corazón nos reprenda, porque eso hace que nos volvamos a Él. Otra evidencia de que nosotros somos cristianos es que sabemos que las buenas obras provienen de Dios. Y esa es nuestra confianza. Y que sabemos que cuando hacemos esas buenas obras, cuando obedecemos a Dios, Él concede nuestras peticiones en oración. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿cuándo no nos reprende nuestro corazón?
¿Cuándo no nos reprendería nuestro corazón? Si nos reprende cuando hacemos las cosas mal, ¿cuándo no nos reprendería? Cuando hacemos bien, ¿no? Entonces ahí tenemos que recordar que esas cosas buenas las produce Dios. Entonces aquí dice, confianza tenemos en Dios cuando nuestro corazón no nos reprende, porque Él las produce en nosotros. Tenemos la confianza de que somos nacidos de nuevo porque esas buenas obras que produce nuestra vida y por las cuales nuestro corazón nos reprende, nos dice que somos hijos de Dios. Somos verdaderos hijos de Dios. Y entonces, dice el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nuestro corazón no nos reprende porque hacemos las cosas agradables delante de Él. Dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La usamos muchas veces ese versículo para felicitar en los cumpleaños. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Pero dejamos de lado el deleítate en el Señor. El Señor no concede todas las peticiones que nosotros querramos, sino si nos deleitamos en Él. ¿Y qué significa deleitarnos en Él? Obedecerlo. Gozarnos en obedecer su palabra. Es lo que dice aquí en este pasaje. Porque guardamos sus mandamientos y las cosas que son agradables delante de Él, vamos a recibir lo que pedimos. Porque cuando nosotros hacemos las cosas agradables delante de Dios, pedimos las cosas agradables delante de Dios. Es una consecuencia. El obedecer a Dios hace que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Él nos da lo que queremos. Porque nos deleitamos en Él y guardamos sus mandamientos. Y eso nos asienta en lugar en que no es cualquier cosa que yo pido, sino que primeramente debo buscar obedecer a Dios y que mi corazón esté centrado en agradarle a Él para que yo pida las cosas agradables a Él, porque el Señor no me va a dar lo que a Él no le agrada. No me va a conceder la petición que no le agrada, no me va a conceder la petición que no le glorifica, sino las peticiones que son agradables a Él. Y primero tengo que guardar sus mandamientos. Aquel que es hijo de Dios guarda sus mandamientos y por ende es oído por Dios y sus peticiones son respondidas. Y por último, el verdadero cristiano cree en Jesucristo y guarda sus mandamientos. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. El que me ama guarda mis mandamientos, dijo Jesús. ¿Guardamos sus mandamientos? ¿Buscamos guardar los mandamientos de Dios? Entonces Dios está en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y por último, dice el versículo 24, y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé que yo tengo el Espíritu Santo? Volvamos a los anteriores puntos que vimos. Buscamos purificarnos, los repetiré los puntos que hemos visto. Número 1, el cristiano desea ser más como Cristo y por eso se purifica a sí mismo. El cristiano hace justicia y no practica el pecado. El cristiano ama a sus hermanos en Cristo y es aborrecido por el mundo. El cristiano su propio corazón lo reprende, o sea, hay convicción de pecado y se vuelve a Dios. Y el verdadero cristiano reconoce que las buenas obras que hay en él son producidas por Dios y las peticiones que él tiene son concedidas porque son agradables a Dios. Si tenemos eso, el Espíritu Santo habita en nosotros. Nuevamente, el cristianismo no es perfección, sino arrepentimiento continuo. ¿Hay arrepentimiento continuo en nosotros? El Espíritu Santo habita en nosotros. Y el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros hemos nacido de nuevo. Así que si usted ha pasado el examen hoy día con estos 7 puntos, alégrese y diga con cuán amor nos ha amado el Padre porque somos llamados hijos de Dios. Y
Por último, ¿se acuerdan de la estadística que les dije? De que dice que los cristianos del grupo Barna, los cristianos nacidos de nuevo son tan propensos a pecar como los no cristianos. La estadística está correcta, el problema es el título. Dice, los cristianos nacidos de nuevo son propensos a pecar. Tendría que decir los que se dicen cristianos, porque un cristiano nacido de nuevo, vimos hoy, no practica el pecado, sino que busca agradar a Dios. Y muchas veces hay esa confusión. Lo que arroja esta estadística no es que los cristianos nacidos de nuevo son tan propensos a pecar, sino que la iglesia está llena de cristianos, entre comillas, que no han nacido de nuevo. En realidad no son cristianos. Y tengamos cuidado de que no estemos en ese lado de aquellos que no son cristianos. Analicemos nuestra vida todos los días. ¿Somos verdaderos cristianos? Examinémonos a la luz de la palabra. Demos gracias al Señor por esta mañana. Señor, te damos gracias por esta palabra. Espero que haya sido útil para mis hermanos, Señor, y para mí también, Padre, que nos ayudes a analizarnos todos los días, Señor. Que haya esa seguridad verdadera de que somos salvos, pero no en nuestras emociones, sino en algo firme que es tu palabra, Señor, en frutos de arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, no mostramos esos frutos, pero otras veces sí. Y eso nos muestra que somos hijos de Dios. Cuando no hay ese fruto, no hay amor en nuestros hermanos, no buscamos purificarnos, nuestro corazón nos reprende y nos volvemos a ti, Señor. Gracias por eso. Y si hay algún pecado, Señor, que no te hemos confesado y que no hemos hecho lo que debemos hacer, Señor, que tu Espíritu Santo siga convenciéndonos, Señor, hasta el momento en que nosotros nos volvamos a ti. Y te pido, Señor, que aquellos que aún no te conocen, Señor, que tú toques su corazón y que uses esta palabra, porque esto es cuestión de la eternidad, Señor. Pasaremos la vida en el cielo o en el infierno, Señor. Si no hemos nacido de nuevo, estaremos en el tormento eterno, Señor. Danos esa convicción esta mañana y te pido que guardes siempre también nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y que busquemos glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús.